Buenas noches a todos. Gracias por conectarse a este webinar con el tema comercio electrónico. ¿Debo pagar impuestos? Este webinar lo va a impartir el licenciado Rodrigo Calderón, quien es cliente del Centro de Negocios Gibraltar. Y antes de iniciar, déjenme comentarles que el Centro de Negocios Gibraltar se dedica a prestar servicios de oficina física y virtual. Si quieren más información de nuestros servicios, pueden estar atentos a nuestro Facebook, donde estaremos compartiendo los siguientes temas de los próximos webinars y las promociones especiales que tenemos para las personas que participen en los mismos. Entonces, adelante, licenciado, con el tema, por favor. Gracias, Maris Carmen. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, excelente. Bienvenidos a todos. Gracias, Iskra. Bueno, pues mucho gusto. Como bien dijo Mari Carmen, yo soy Rodrigo Calderón. Ya tengo más de 2 años de tener mi oficina virtual en Gibraltar. Es uno de los servicios que ellos ofrecen. La verdad, muy contento, se los recomiendo. No es que me paguen ni nada por el estilo por recomendarlos, pero la verdad es que sí me ha sido bastante útil, más que todo por lo céntrico, por la facilidad de no tener que estar yo en un punto para que lleguen a dejar los documentos los clientes o que me pasen compartiendo alguna información. Entonces, pues tienen varias opciones que pues, a ustedes les pueden interesar. Vamos a hablar de comercio electrónico, debo pagar impuestos. Y pues me pueden encontrar en redes sociales como Rodrigo Calderón GT. Arriba están los iconos de las redes que estoy utilizando para temas profesionales. Tengo mi página, mi canal de YouTube y LinkedIn. También tenemos correo, ya un correo institucional, contacto@rodrigocalderongT.com para que ustedes me puedan contactar si así lo necesitan. Espero que la presentación vaya avanzando, que ustedes también estén viendo ahí. Entonces, como primer punto, yo he dividido esta presentación este webinar en 3 puntos. Primero, la introducción. ¿Por qué surge todo esto del comercio electrónico? ¿Por qué es que empezamos a hablar tanto de pagar impuestos en ventas en línea? Bueno, primero, las publicaciones respecto a los planes de la SAT. Yo acá les coloqué 3 artículos de prensa libre, de El Periódico y de Soy 502, donde en el mes de julio ya se hablaba de que SAT iba a poner en marcha planes de fiscalización sobre las ventas en redes sociales. También decía que SAT iba a fiscalizar las ventas en redes sociales sin factura y pues básicamente se debió a unas declaraciones que dio el superintendente de SAT respecto al plan estratégico 2020-2025, en el cual hablaron de que iban a ir sobre los contribuyentes que venden en línea. Entonces la gente empezó a hablar que cómo era eso posible, que los pequeños empresarios, que casi no les quedaba una ganancia, que estaban vendiendo en línea porque la pandemia les había afectado. Y pues al final, en una conferencia que yo estuve, el superintendente indicaba que él no había dicho eso, que él no había dicho que en este momento iban a perseguir a los subcontribuyentes, sino que más bien ellos están reestructurando la estrategia y se están enfocando sobre todo en grandes contribuyentes. Al final, independientemente si uno es grande o es pequeño, pues siempre tiene que tributar. Existen diversas opciones para pagar impuestos. Podemos ver acá algunas estadísticas que me parecieron interesantes respecto a este tema, y esto lo saqué yo del segundo Estudio Nacional de Comercio Electrónico de la Cámara de la Industria, que fue publicado en septiembre de este año. Y pues vean acá, primero tenemos las empresas locales por año que se dedican o se dedicaban al comercio electrónico. Vean que en el 2017 teníamos 750 empresas. Para el 2019 ya iban 2.500. Y la proyección para finales de este año es que sean 6.500 empresas. A julio de este año tenían un corte de 5.000 empresas haciendo negocios en línea. Entonces, es un sector importante de generación de empleo, de generación de ingresos para el país.
También podemos ver que las ventas en línea en tiendas locales, porque el informe de ellos presenta tanto consumo local como consumo en el extranjero, pues se ha incrementado con el paso de los años, pero para el 2020 la proyección es significativa. De 110 millones de dólares que se terminaron de vender en el 2019, para el 2020 se considera que vamos a cerrar con ventas en línea por 240 millones de dólares en Guatemala. Entonces, vemos que no es algo de que solo los pequeños empresarios o aquellos que se vieron afectados por el COVID, que perdieron su empleo, están vendiendo en línea, sino hay muchas empresas que están vendiendo en línea. También tenemos por acá que uno de los principales inconvenientes o retos pues el tema en línea en general, de la educación en línea, el trabajo en línea y por supuesto los negocios en línea, es el acceso a Internet. Hay distintos estudios respecto al acceso a Internet. Acá podemos ver este estudio del BID que salió publicado hace unas semanas, donde de acuerdo a la información que proporcionó Guatemala, en nivel general, se tiene un acceso a Internet en los hogares del 87%. La penetración del Internet ronda en el 87%. Quizás estos datos sean muy elevados, pero también quiero traer a colación que esto habla mucho del área urbana. Es decir, en el área rural los datos son distintos. De acuerdo a este mismo estudio, en Guatemala, en el área rural, solo el 15% de los hogares tienen acceso a Internet y se debe más que todo a las conexiones que tienen las compañías en Guatemala, no tanto a los dispositivos, sino al ancho de banda o a la conexión. Entonces, aunque no es específicamente de análisis o de más detalle esto en este webinar, sí es importante tener estos datos presentes. Entonces, ¿por qué debo pagar impuestos en el comercio electrónico? Pues bueno, tenemos que ir a la ley y analizar qué es lo que nos dicen las distintas normas al respecto de las ventas y las rentas. Entonces, primero, ¿qué es renta? En un diccionario del ente fiscalizador de Colombia, nos dice que rentas son ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rindan una cosa o actividad, cualquiera que sea su origen, naturaleza o denominación. Entonces acá nos está hablando de ingresos, ¿sí? Que me van a generar una ganancia. No me está definiendo en ningún momento por qué vías voy a obtener yo esos ingresos. Luego, si voy al impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta de Guatemala, el decreto 10-2012, pues me habla que qué es lo que está afecto. Todas las rentas que sean obtenidas en el territorio nacional están afectas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las rentas que se den dentro de Guatemala, sin importar cómo o dónde se generan, tienen que pagar un impuesto. También el impuesto sobre la renta nos habla de cuándo se da y el impuesto se genera cuando se producen rentas grabadas. Bueno, ¿y qué son rentas grabadas? Pues tenemos varias opciones, pero las más comunes son la venta de bienes o la prestación de servicios. Luego, en el impuesto al valor agregado también nos habla en el artículo 3 que el impuesto se genera por lo mismo que les mencionaba hace un momento. Ventas de bienes, prestación de servicios en el territorio nacional. Y algunas otras opciones como por ejemplo la venta de vehículos, la segunda o la reventa de vehículos también está afecta. Y entonces acá les menciono que no especifica dónde tiene o dónde se van a generar las rentas. ¿Por qué? Porque si una persona tiene un pequeño negocio en Villanueva, esta persona tiene un local, pues tiene que tributar por sus ventas que se dan dentro del local. Si una persona tiene su negocio en Zona 9 o en Carchá y también atiende al público, pues tiene que tributar. Si algún profesional tiene su oficina
con la cual atiende clientes y él trabaja a puerta cerrada, esté donde esté, también va a tributar. Entonces, las ventas en línea que se dan en Guatemala, llámese como se llame el negocio que tengan, también tiene que tributar impuestos, porque se están dando dentro del territorio de Guatemala. Y claro, si venden hacia el extranjero, porque se podría dar, pues habrá que analizar con mayor detalle cómo se va a tratar eso a nivel de impuestos, pero también tienen que estar inscritos. Algo muy importante que nos indica el impuesto al valor agregado, sobre todo en su reglamento, es que todo lo que se cobra se debe facturar. Y ya vamos a hablar más adelante a ese respecto. Bueno, y entonces, ¿será que todas las ventas que yo haga tienen que tributar? Hasta cuando digo yo, bueno, tengo mi teléfono, ya tengo uno mejor, uno más nuevo, aproveché la promoción que tenía la compañía y quiero vender al anterior. ¿Será que eso también genera un impuesto que yo debo pagar? Y para eso tenemos que ver la ley del IVA y también la ley del ISR. En el IVA, en el artículo 2, en uno de los numerales, me habla que es contribuyente toda persona, individual o jurídica, que realice en el territorio nacional, en forma habitual o periódica, actos grabados de conformidad con esta ley. Aquí debemos de resaltar las palabras habitual o periódica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona se dedica a vender, que esta persona vive de eso. En nuestro caso, en el ejemplo del celular que yo quiero vender porque ya lo cambié, eso es algo que se da muy de vez en cuando. No me dedico a eso, no vivo de eso. Por lo tanto, esa venta que yo hago en alguna plataforma ya conocida, por ejemplo en Facebook, no va a pagar ningún impuesto, por lo menos en el área del IVA. Pero ¿qué nos dice el ISR? Las ganancias de capital, o sea, aquellas ventas que son fuera del giro del negocio, que son aquellas ventas esporádicas o que son ocasionales en personas individuales, también están exentas del ISR. Entonces nos podemos sentir tranquilos que si nosotros vamos a vender nuestro teléfono, vamos a vender nuestra tablet ya viejita, o quizás tenemos ahí un PlayStation que queremos deshacernos de él, lo vendemos, no tiene que pagar impuestos. Bueno, ahora los que sí se dedican a esto, los que tienen su negocio en línea, sí tienen que pagar impuestos. ¿Cuántas veces nosotros hemos comprado a algún amigo que acaba de poner su pastelería o que, por ejemplo, vende viajes dentro de Guatemala, que sea mucho, y resulta que no nos dan la factura y nosotros tampoco la pedimos? Entonces, acá existe la obligación de parte de nosotros de pedir la factura y la obligación de ellos también, de los empresarios o microempresarios, de otorgar una factura. ¿Qué opciones tenemos? No vamos a entrar en mayor detalle respecto a las opciones, pero sí las vamos a mencionar acá y vamos a hacer un breve análisis. Tenemos los regímenes que yo les llamo el de ingresos, el de las utilidades y el pequeño contribuyente. Acá en el de ingresos y utilidades he colocado el nombre completo que aparece en la ley, si ustedes lo identifican de alguna otra forma. Y vemos que en el pequeño contribuyente ahora tenemos varias opciones. Tenemos el pequeño contribuyente normal, que ya vamos a hablar un poco de él en un momento, pero tenemos también el pequeño contribuyente electrónico, el pequeño contribuyente agropecuario y el pequeño contribuyente agropecuario electrónico. Son regímenes del pequeño contribuyente que están vigentes ya desde hace algunos meses y nosotros nos podemos inscribir en cualquiera de estos regímenes siempre y cuando pues apliquemos. ¿Cómo así? En el caso del pequeño contribuyente agropecuario, si yo voy a vender vehículos, por ejemplo, no soy de actividades agropecuarias, no me puedo inscribir en estos dos, pero sí me puedo inscribir en cualquiera de los otros, siempre y cuando esté dentro de las características que los rodean. Entonces,
como les digo, podemos inscribirnos en cualquiera de estos, independientemente sea una empresa individual o una figura jurídica. Es decir, puede ser una sociedad de emprendimiento, una sociedad anónima, una empresa de responsabilidad limitada. Se puede inscribir como pequeño contribuyente sobre ingresos o sobre las utilidades. No hay una limitante porque yo sea individual o sea persona jurídica. Acá he colocado una tabla de resumen respecto a, a los impuestos y cómo se pagan las tasas. Por ejemplo, el pequeño contribuyente, hablando del pequeño contribuyente normal, el que todos hemos conocido, paga un 5% sobre las ventas. Es decir, si yo facturo 100 quetzales, esa factura la tengo que tributar al mes siguiente y voy a pagar 5 quetzales de esa venta. El impuesto se aplica de forma directa, por decirlo así. No tengo que hacer ningún tipo de rebaja, no tengo que aprovechar el crédito que me generan otras facturas, porque este pequeño contribuyente no genera derecho a crédito fiscal. Como ven acá, el pequeño contribuyente no está afecto ni a IVA, ni a SR, ni a ISO. Cuando hagan compras en otros comercios, por ejemplo, si ustedes alquilan una oficina en Gibraltar, pues ahí sí van a pagar un IVA en esa compra, pero ese IVA no lo van a poder aprovechar. Entonces es de analizar si realmente conviene estar en pequeño contribuyente. Otra limitante que tiene el pequeño contribuyente es que el monto máximo anual a facturar es de 150,000 quetzales. Entonces, si yo en un año calendario, es decir, del 1 al 31 de diciembre, ya he pasado los 150,000 o estoy por pasarlos, lo mejor es que yo me cambie. Y para hacer todas estas gestiones, pues ahora se trabajan desde la agencia virtual, es decir, todo es electrónico. Cada vez son menos los trámites que hay que hacer en la SAT, en una agencia tributaria o en una agencia física. Ahora tenemos el régimen de ingresos o de las utilidades. Y acá también debemos de analizar nosotros cuál conviene más. Porque en el régimen de ingresos, por ejemplo, ya no aplica el 5% del pequeño contribuyente, pero todo lo que yo vendo se entiende como que fuera el costo más el IVA. Es decir, el precio de venta que yo lo voy a ofrecer, si yo soy el empresario, más el IVA. Estoy dando un producto al 112%, si lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque tengo el 100%, lo que me va a quedar a mí, y el 12% que es para el fisco. Claro, ese 12% se puede rebajar. Con el ejemplo que les decía, si yo tengo una oficina alquilada en Gibraltar, pero resulta que voy creciendo y ahora ya tengo una oficina no virtual, sino que una oficina física y pues ya pago un poquito más, pues ese crédito fiscal, ese IVA que se genera en esa compra o en ese alquiler que ellos me están facturando, yo lo puedo rebajar sobre el 12% que tengo acá del IVA de todas las ventas que yo hago. Y bueno, les decía yo, tengo mi 100%, lo que me queda a mí del precio de venta, entonces eso, sobre eso, ya sin IVA, yo voy a calcular entre el 5 y el 7% del ISR. En el caso de que yo venda 30,000 mensuales sin IVA, yo pago un 5%, y en el caso de que yo venda más de eso, pues pago el 5% sobre los primeros 30,000, es decir, 1,500 quetzales, y sobre el excedente pago un 7%. Acá, este régimen no aplica a ISO, no tiene un monto máximo anual de facturación, pero sí incluye una liquidación anual. Es decir, yo pago IVA mensual, ISR mensual, pero también al cortar el año, es decir, al terminar al 31 de diciembre de este año, por ejemplo, 2020, yo tengo que empezar a preparar mi liquidación anual, que más que todo es informativa, se presenta en marzo, pero también conlleva trabajo, realizarla y presentarla. Y también tenemos el régimen de las utilidades. Acá el IVA, lo mismo que en el anterior, un 12%. Se puede deducir esas compras
que nosotros realizamos, de alquiler de oficina, quizás el teléfono de la empresa, servicios digitales, servicios básicos, todo eso lo puedo deducir. Acá el ISR es diferente, es trimestral. En este caso, pues podemos deducir los gastos siempre que sean útiles, que sean necesarios y que nos ayuden a conservar la fuente de producción de rentas. Es decir, si por ejemplo mi negocio es de venta de repuestos o yo vendo artículos de primera necesidad y compro una avioneta, ¿cómo justifico que esa avioneta me es útil para preservar mi generación de ingresos? Si la avioneta la usa el dueño de la empresa para sus viajes de placer, eso no es deducible acá en el ISR. Luego, estas empresas también que están en el régimen de las utilidades tienen que pagar ISO, que corresponde al 1%. Lo bueno es que en el caso del ISO se puede acreditar sobre el ISR o viceversa. Entonces, pues al final tenemos que tener una buena estructura tributaria para poder aprovechar esto al máximo. Igual, acá no aplica un máximo anual o mínimo anual de facturación. Yo me puedo inscribir en cualquiera de los dos regímenes, aunque no esté vendiendo ni siquiera 150,000, es elección. Pero en este caso, si yo me inscribo en estos dos regímenes, pues no me puedo cambiar tan fácil al pequeño contribuyente, por si a alguien le interesa eso. Entonces, acá, siempre en el de las utilidades, yo tengo que hacer la declaración anual. Esta sí es un poquito más elaborada, es igual, se corta a diciembre de este año y tenemos a marzo para entregarla. Pero acá, como los pagos son trimestrales, es decir, estamos pagando en abril, estamos pagando en julio y en septiembre, porque se paga octubre, porque se paga trimestre vencido. Entonces, el último pago que nosotros diríamos, es en enero, no. En el último pago tenemos hasta el mes de marzo para hacerlo efectivo a la administración tributaria. Entonces, sí es muy importante que nosotros sepamos proyectar nuestros flujos porque vamos a tener un pago en marzo y luego otro pago en abril. Entonces, es de tener mucho cuidado a ese respecto. Ahora, por si a alguien le interesa lo que les comentaba, por ejemplo, cuando yo estoy en pequeño contribuyente y ya me voy a pasar, me puedo cambiar automáticamente. No tengo que esperar a final de año. Mientras que si yo estoy en ingresos o en utilidades y yo quiero cambiarme entre alguno de estos o quiero regresar a pequeño contribuyente, tengo que esperar a que finalice el año. En el mes de diciembre yo puedo hacer efectivos estos cambios. Antes no los autoriza la SAT, porque así está definido en la ley. Entonces, en la emisión de la factura, primero yo debo de emitir la factura a nombre del contribuyente. Si el contribuyente no lo proporcionara, yo coloco CF, consumidor final. Acá es muy importante la reflexión, puesto que por los medios que yo venda en línea, debo poner a disposición del contribuyente o del cliente, mejor dicho, en este caso, la forma de que él proporcione sus datos. Si es un sitio web, pues yo puedo colocar un espacio para que él aloje todos sus datos, datos de pago, por ejemplo, datos de entrega, pero también los datos para la emisión de la factura o en todo caso que él mismo pueda marcar consumidor final, puesto que puede ser que no le interese la factura en ese momento. Y yo se la podría hacer llegar pues por correo electrónico o impresa junto con el producto que le estoy enviando. Recuerden que acá también tendríamos que analizar que tenemos opción de factura electrónica, que eso lo tratamos en otro webinar ya con Gibraltar hace algunos meses, o también tenemos opción de factura en papel. Entonces, si ustedes son un pequeño negocio, quizás les sea de mucha utilidad la factura electrónica con la agencia virtual de SAT, que no tiene ningún costo. Este servicio que proporciona la SAT y ustedes pueden ir haciendo ahí sus facturas. Claro, por ser gratuito, pues tiene algunas limitantes o quizás yo quiera ponerle algo y no se va a poder porque es una factura estándar la que ellos nos proporcionan.
También debemos de considerar que la factura debe detallar las ventas que se realizan, debe ser lo más descriptiva posible. Por decirles un ejemplo, hace poco un cliente me mandó una factura de un programa, un software que ellos utilizan, les alquilan o les arrendan las licencias mensuales y la factura solo decía por 5 licencias. Y la verdad es que no era solo eso, o sea, no se entendía, no puedo operar bien la factura. Les voy a explicar por qué. Tengo que detallar la venta lo mayor posible. En este caso, yo podría decir, son 5 licencias que corresponden al software, los pericos, y corresponden al uso o se acreditan al mes de septiembre o al mes de octubre. Cuando ya tengo más detalle, entonces yo puedo utilizar la factura para rebajar mis impuestos, porque si no está suficientemente detallada, la SAT me la puede rechazar. Entonces ya se está trabajando con el cliente para que el proveedor pues nos dé una factura más detallada. Y algo muy importante en este caso que les estoy contando es que el proveedor nos tiene que facturar el mismo mes que nos está dando el servicio, porque de lo contrario, en algún momento yo voy a perder algunas rebajas que puedo hacer sobre los impuestos que pago. También tienen que detallarse los descuentos concedidos y los cargos aplicados con motivo de la transacción. Y quiero hacer sobre todo énfasis en los cargos. ¿Por qué? Porque si ustedes van a una tienda, llámese como se llame, y les dicen, miren, yo les voy a cobrar el recargo de la tarjeta de que me hace el del POS. Excelente. Si yo estoy de acuerdo, puedo decir que sí me lo cobren. Pero entonces, ¿qué pasa? En la factura que me están dando, tienen que especificar que se cobró ese recargo y por lo tanto, si el producto costaba 220, pero con el recargo sale en 230, en el voucher y en la factura deben aparecer el mismo valor. Ojo ahí, porque si ustedes no hacen las transacciones así como yo les estoy indicando, a la SAT llega el reporte y si ustedes solo cobran con tarjeta de crédito, por ejemplo, tienen esa diferencia de 10 quetzales en esta transacción, pues la SAT les va a mandar una notificación porque todo lo que se factura o todos los ingresos que se tienen que facturar. Entonces, este es un ejemplo de un caso, pero la vez pasada un cliente me comentó de otra persona que conocía que había vendido alrededor de 1 millón de quetzales en un mes y después lo ajustaron y sale bastante caro. También, por ejemplo, si tienen envíos que ustedes están cobrando, pues ustedes tienen que dar la factura. Es decir, cobran 100 quetzales y además recargan el envío, pues también tienen que facturar el envío para que no tengan ningún inconveniente. Sea esto que lo hagan, que el negocio tenga un centro de operaciones físico en el cual esté atendiendo a los clientes. Incluso la propina debe ir facturada de acuerdo a lo que establecen estos artículos del reglamento del IVA. Entonces, tienen que tener mucho cuidado al respecto de cómo administran ustedes el negocio en ese sentido y cómo expenden las facturas y hacen los cobros. Y pues, por último, también hablamos un poquito de las compras en línea. Las compras en línea y en el extranjero, cómo poder hacerlas deducibles. Acá, pues, es de hacer un mayor análisis por cada caso. Como les coloco acá, cada caso se debe analizar por separado, pero sí es importante mencionar lo siguiente. Si yo compro algo en el extranjero y lo declaro en aduana, puede ser deducible. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes entran por aire, por mar o por tierra, lo tienen que declarar lo que hayan comprado en el país vecino, por ejemplo, si fueron a El Salvador o si fueron a Estados Unidos. Si ustedes son de aquellos, como le dicen a uno en el avión, no, mire, es que mejor no lo declare, así sale más rápido. Entonces, si traían algo para su empresa y no lo declararon,
pierden la oportunidad de deducir esa compra, ya sea en el ISR o en el IVA. Entonces, muy importante, ustedes pueden consultar ahí en la página de la SAT cómo es que se hace esa declaración. Hay un manual del viajero que ustedes podrían buscar. Bueno, ¿y qué pasa con aquellas que no transitan o no pasan a través de la aduana? En este caso, debemos de aplicar lo que nos indica el artículo 104 del decreto 10/2012. Acá nos habla de aquellas empresas que están en el extranjero, que nos proporcionan algún bien o servicio, ¿sí? Que se entrega de forma digital. En este caso, nosotros debemos de considerar este artículo porque nos habla de hacer retenciones del 5, del 10, del 15 y del 25%. La del 25% está definida para aquellos bienes o servicios que no se trataron en las 3 anteriores. Es decir, es la última opción. Si no lo logro encuadrar en ninguna de esas, pues tengo que pagar el 25%. Acá también tengo que considerar que yo al hacer estas retenciones las estoy absorbiendo. Ahora les explico por qué. Si yo le compro, por ejemplo, a Google, hablando de alguna empresa, servicios de transmisión de datos, por ejemplo, o una cuenta de correo o varias cuentas de correo, yo a Google le voy a pagar pues los dólares que me pide el mes, pero yo no le puedo decir a Google, hey, por mis exigencias, por las exigencias de mi país, yo te tengo que hacer una retención que en este caso recuerdo que es del 15%. Yo tengo que retener el 15% de lo que me cobres, es decir, de los $100 que yo te estoy pagando en cuentas de correo, yo te tengo que quitar 15, por poner un ejemplo pequeño. Y te pago 85. Y Google va a decir así como, a mí eso no me interesa, no me sirve, donde yo estoy no piden eso, entonces no te lo acepto. Siempre me tienes que pagar los $100. Es más, nosotros pagamos con nuestra tarjeta de crédito, entonces no hay opción o de débito, no hay opción de poder hacer esa retención y rebajársela. Entonces, si nosotros consideramos que estas retenciones las debemos realizar para que estas compras se puedan rebajar, prácticamente nosotros estamos absorbiendo esas retenciones que se están realizando sobre las compras. Al final, las cuentas de correo me estarían saliendo en $115, incluyendo la retención. Acá también, para los que son peritos, los que son auditores o los que les llama la atención analizar la ley, pueden ir al criterio 2/2017, en el cual la SAT ha establecido pues los criterios a trabajar para el comercio electrónico, tanto en el IVA como en el ISR. Ahí hace todo un análisis, sobre todo de los software y las licencias de software que se trabajan. Entonces, hablando de impuestos, si yo vendo desde Guatemala y compro en Guatemala o desde Guatemala, yo tengo que pagar los impuestos que corresponden de acuerdo a los regímenes que hemos visto. Si yo tengo mis operaciones en Guatemala, pues pago mis impuestos de acuerdo a lo que me dicta Guatemala, pero si compro en el extranjero, tengo que hacer las retenciones que procedan para poder cumplir con los requisitos de la ley. Y pues esto es un breve resumen del comercio electrónico y los impuestos. Ya si les interesa a ustedes, pues ahondar un poquito más en qué régimen les conviene para su negocio o qué obligaciones tienen que cumplir, porque hay ciertas obligaciones al inscribir un negocio, independientemente se facture o no, pues con gusto me pueden contactar. En un momento les vuelvo a dar mis datos. También mañana vamos a tener un webinar que se va a transmitir desde mi página en Facebook
En un momento, Mari Carmen, del usuario de Centro de Negocios Gibraltar, les va a compartir el link por si se quieren inscribir. Vamos a hablar de los estudios de impacto ambiental en Guatemala. Es un tema muy interesante, es un tema que lo quisimos hacer porque es muy académico también y al final la pregunta que nosotros lanzamos es, ¿sabías que todos estamos obligados? En este tema, pues, por ser auditor, conozco las invitado al ingeniero Alejandro Argueta, colega mío del colegio, juntos, y él pues es experto en esa área, nos va a estar hablando un poco de las generalidades, del impacto de una empresa o proyecto en el ambiente, los compromisos legales y la gestión de una licencia ambiental. Será mañana o noviembre, así que pues, una, como les decía, y también correo institucional o correo empresarial es contacto@rodrigocalderonggt.com. No sé, Mari Carmen, si me mandaste por ahí algunas preguntas o si no miramos el chat. Todavía no tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien Quiero ver quiere algo. por aquí. Ok, buenas noches. Una consulta, dice Jesús Polanco. Esa retención que en realidad sería el pago del impuesto por sobre el valor por cuenta de un tercero sería deducible para el ISR. Pues, entiendo que estamos hablando de eh, del ejemplo que les ponía, que si yo le compraba a Google $100 mensuales, pues le retenía 15. Esta retención no es deducible. Lo que yo hago deducible es los $100 y los hago deducibles sobre todo en el impuesto sobre la renta para los que están en pagos trimestrales. Veamos acá. Eh, ok, excelente. Creo que ahí quedó resuelta la pregunta de Jesús. Veamos a ver si tenemos alguna otra duda por acá en el Facebook. Bueno, al parecer no. Creo que les ha quedado claro. ¿Qué pasa con el IVA? Bueno, para que exista IVA, que deducir o que rebajar, se tuvo que haber pagado un IVA en la compra y nosotros no estamos pagando un IVA dentro de esa compra. Entonces, de acuerdo al análisis que yo hice, no podría rebajar el IVA, solo podría rebajar el ISR. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Vamos. No sé si en su Facebook tenía otras dudas. No, fíjate que estoy revisando y pues al parecer todo claro o muy poquitos conectados. Ok. Bueno. Bueno, pues este material se los vamos a compartir a través del correo electrónico de Centro de Negocios Gibraltar, por si a ustedes les interesa. Incluso tengo ahí algún video respecto a los impuestos que les podrá ser de utilidad. También se los podemos compartir. Y si no hubieran más dudas, creo yo que damos por finalizado, Mari Carmen. Sí, Ah, solo ok. escribieron por acá. Aquí, Melvin, saludos. Qué alegre que estás por acá. Para un pequeño contribuyente que importa artículos para la venta, pero no lo hace en grandes cantidades y utiliza servicio de courier. ¿Algún problema con el tema de la procedencia? Bueno, veamos. Un pequeño contribuyente que importa artículos desde cualquier lado del mundo y los quiere vender acá en Guatemala, pues ahí podemos hablar de muchas cosas, pero la pregunta que nos hace acá, ¿habrá algún problema con el tema de la procedencia? Definitivamente cuando van a pasar por aduana, los couriers lo que nos piden
para darle ingreso a los artículos es el invoice o la factura, el recibo que nosotros pagamos o que nos dan cuando pagamos con nuestra tarjeta. Entonces, acá le tenemos que trasladar al courier ese documento para que dejen ingresar. Yo antes hacía importaciones así como las describe Melvin, pero la verdad es que la SAT se ha vuelto mucho más exigente e incluso si no tiene el documento de procedencia, pues pueden sobrevalorar los artículos. Incluso he sabido de algunos casos donde no, aunque tengan la factura, pues quieren ponerle, no quieren aceptar el descuento o la promoción. Por ejemplo, ahora que venga el Black Friday, quieren ponerlo al precio normal. Entonces, primero tendrías que proporcionarle el invoice, el recibo, y luego también tendrías que considerar que esos impuestos, porque cuando uno trae mercadería en aduana por nacionalizar el artículo, se le llama, estoy pagando IVA y estoy pagando derechos arancelarios que se le conoce como DAI. En este caso, ese IVA que yo estoy pagando por nacionalizar el artículo se está perdiendo porque no sale a nombre mío, por ejemplo, si yo tuviera el negocio como Rodrigo Calderón. Entonces, al no salir el IVA a mi nombre, yo no lo puedo utilizar. Y pues obviamente ahí me está impactando en los costos. Espero que con eso haya respondido a la pregunta de Melvin. Por aquí, Alejandro me dice en el Facebook, que nos puso un comentario, Alejandro, el ingeniero que va a estar participando mañana, que ya está listo para mañana, que es una información importante para todos los emprendedores y MIPYMES. Entonces, los esperamos por ahí. No sé si alguien tiene alguna otra duda que quiera compartir. Gracias, Mari Carmen, por el espacio. Bueno, está bien, licenciado. Gracias a usted y gracias a todos por conectarse. Les deseamos una feliz noche. Saludos y bendiciones. Gracias, nos vemos.